La idea es entender cómo proyectamos nuestra vida hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Qué se hace? ¿Se sigue eligiendo una vida a lo largo de una casa, con una familia? ¿Las familias cambian? ¿Necesitamos menos espacio porque vivimos más tiempo fuera que dentro de nuestros hogares? Esto es lo que vamos a intentar entender ahora, con la palabra del arquitecto y desarrollador Ángel Secchiaro. La construcción se tiene que adaptar a los cambios sociales porque la construcción, especialmente de vivienda, que es lo que uno más cerca está y que tiene más que ver con la iniciativa privada, está basada en el hábito de vivir de personas y de sociedades, con lo cual la construcción del hábitat tiene que ver con cómo viven unas personas en una región, en un clima, en un tiempo, con lo cual si no lo adaptás te empezás a desfasar y empezaría a ser básicamente una construcción para alguien que no existe. Por lo tanto, es una definición de perogrullo, que hay que entender al usuario, y ese es el trabajo principal del constructor y del desarrollador inmobiliario. Entender quién es el usuario, entender qué vidas vive el usuario dentro de una misma vida. ¿Por qué? Porque si algo hemos empezado a aprender en estos últimos tiempos es que el envase para una persona y para ese grupo familiar no tiende a ser el mismo durante toda la vida de esa persona y ese grupo familiar. Como que los ciclos tal vez se han acortado y por lo tanto los valores pueden estar siendo apreciados de manera distinta en un ciclo y en otro. Un grupo familiar puede apreciar la calidez de estar todos juntos y en un tiempo puede apreciar la individualidad y en otro tiempo puede ser un nuevo grupo familiar ampliado porque hubo diferentes asociaciones de padres y madres, de madres con madres o de separación de padres o nuevos hijos de una segunda vuelta. En fin, nuevos esquemas que nos obligan a pensar en una vivienda que se tiene que movilizar al ritmo de cómo se movilizan los valores de esta sociedad. Nuestros abuelos, nuestros padres, no tan lejos, soñaban con la casa propia, el techo propio. Pasaban años enteros pagando por ese hogar, tratando de imaginar que el día de mañana podían reformarlo y expandirlo, agrandarlo si la familia se agrandaba. Tiempo atrás, no mucho, era el hombre quien estaba fuera de casa trabajando todo el día y la mujer dentro, con la familia, con los hijos. Hoy esa estructura cambió. Hoy en muchas familias todo el mundo hace todo. La mujer es mucho más libre, no está tan atada al hogar y por supuesto que esto requiere repensar cómo se construyen los nuevos hogares. ¿Cuáles son las necesidades a cubrir en el nuevo hogar? Habría varios ingredientes. Por ejemplo, el rol de la mujer como una nueva actriz, diría yo, como una nueva protagonista del desarrollo familiar. Es decir, el rol de las mujeres de 30 a 40 años es absolutamente igual al de los varones de 30 a 40 años. Y eso implicó una transformación tremenda en todos los ámbitos, laborales, etcétera, pero en lo que es a la vivienda, nos empieza a decir que no hay nadie para atender la vivienda que no sea el hombre y la mujer. Por lo tanto, tener una vivienda para que la atienda una mujer es un sueño burgués que ya hay que sepultarlo o hay que pagarlo. Por lo tanto, no es la aspiración de ninguna mujer de clase media que ha desarrollado su estudio primario, secundario, terciario, atender una casa. Y eso lo empieza a ser un dato para decir cómo voy a diseñar una vivienda para un grupo familiar de 30 a 40 años, que por otro lado es el público activo que nos toca, y en buena hora. Así que hoy, si uno tuviera que sintetizar esos cambios que se pueden apreciar, se diría que no son apreciados los
lugares, las viviendas, los ámbitos, los espacios que demanden un alto esfuerzo de mantenimiento, un alto esfuerzo de atención, un alto esfuerzo de limpieza. Por decirlo de alguna manera, nadie está al servicio de una casa y la casa está al servicio de alguien. Por lo tanto, esto empieza a jugar en el tamaño, por ejemplo. Hoy, en muchos lugares, y hablemos masivos, ¿no? Tampoco las élites pueden darse lujos particulares que no tienen que ver con nuestro análisis, pero lo masivo es que las personas que desarrollan una vida normal, de clase media, trabajan y tienen una evolución normal, tienden a vivir en lugares más chicos de los que tendíamos a vivir nosotros, que tenemos 60 años y que decimos, me hubiera gustado tener tal y cual hábitat. Hoy las personas dicen, no, prefiero tener este lugar más chico, más práctico, las terminaciones que sean de tal y cual manera porque me resulta más fácil mantenerlas, más fácil lavarlas, más fácil cambiarlas. Si hay lugares comunes, mejor, porque los cuidan todos, no los cuida alguien, los cuida un tercero que somos todos. Esto es de alguna manera una primer manifestación de ese cambio de valores. Todo esto puede estar cambiando y en forma permanente la manera de vivir. De hecho, lo está haciendo. Hoy en día, ¿se piensa en una casa para siempre? Claramente, pero tendría como dos extremos. El extremo sería el bien durable por excelencia, sería el bien inmobiliario, porque uno diría que dura 100 años. La tierra, en definitiva, no empieza ni termina. Pero por otro lado está la canción de Fito Páez que dice que nada es para siempre. Y eso es un lema que se vuelve muy real y que ninguna situación, ninguna relación, ningún trabajo, ninguna motivación intenta ser para siempre. A pesar de que uno todavía trae una especie de deseo de que te acordás cuando mi papá trabajaba en el correo, entonces una vez que entraba al correo era como que se agarraba de ese trabajo y no pensaba jamás en salir, era como haber llegado a la meta y cuidar eso. Hoy eso no es un objetivo y a lo mejor está muy bien que no lo sea y hay como una motivación de cambiar por cambiar nomás, experimentar en un grado de responsabilidad básica, digamos, nadie cambiaría si tiene que atender a 3 hijos y darles de comer, pero hay un límite bastante elástico que está en construcción permanente, socialmente hablando. ¿Qué hacemos nosotros? Bienes durables, tampoco podemos achicar y agrandarlo como si fueran elásticos, pero tenemos que ir haciendo modelos, haciendo espacios, haciendo esquemas que permitan alojar a esos grupos en sus diferentes épocas. Es como que un grupo se va transformando en otra demanda, y entonces ese espacio no le sirve más y le sirve otro. Y yo creo que hay una idea de la movilidad de una familia a lo largo del tiempo en diferentes casas. Y hoy es uno de los factores que antes estaban considerados como dados, eran una obviedad. Este factor está cambiando justamente la forma de elegir un hogar, una casa, un lugar para vivir, la seguridad. Antes no se pensaba en esta cuestión, pero hace un tiempo ya es fundamental. ¿Cómo afecta, si es que lo hace, la forma de elegir el nuevo hogar? La seguridad. Sin duda que es un agregado que se notó como si fuera la calle pavimentada. Es decir, hace 30 años todos querían vivir en calle pavimentada, pero algunos vivían en calle de ripio o de tierra. La seguridad empezó a ser una demanda de mucha presencia, todos empezamos a tener anécdotas que nos hicieron saber que eso existe y llegando al punto de vivir o morir. Entonces,
nos hizo salir a las calles, nos hizo pedirle a nuestros gobernantes, nos hizo votar para que eso sea uno de los valores fundamentales de todo gobernante. Pero lamentablemente no podemos más que tomar medidas perimetrales al problema. O sea, podemos poner mejores alarmas, mejores cámaras, agruparnos en edificios con vigilancia o no vivir en zonas muy aisladas porque favorecerían en teoría la inseguridad, pero nada de eso es totalmente cierto, es parcialmente cierto y bueno, lo que podemos hacer como habitantes es básicamente disminuir el descuido y también disminuir a algunos grados nuestra libertad, porque la libertad de vivir en las calles, de transitar las calles a toda hora, se disminuye. Y bueno, eso es una pérdida. Las ciudades crecen, lo hacen muchas veces anárquicamente, al ritmo y al impulso de gente que con su esfuerzo empieza a pensar en vivir en un lugar que antes no estaba habitado. Así se ha dado el crecimiento en los últimos años en muchas ciudades de diferentes continentes. La pregunta es cómo esta lógica que contamos hoy va a afectar al crecimiento de las ciudades de aquí en más. ¿Cómo se piensa en la expansión urbana? Si es planificada o no. ¿Y qué cosas son necesarias para que el crecimiento de las ciudades no sea en anarquía? Desde el punto de vista urbanístico, todavía Rosario es un lugar que es vivible. Y eso lo demuestra que la construcción, que sigue de alguna manera la tendencia del usuario, la construcción de vivienda en PH, sigue siendo exitosa en el micro y macrocentro, sigue siendo exitosa en zonas de buena accesibilidad, por llamarle de alguna manera. Hablemos de todo el corredor Avellaneda, inclusive extendiéndose hasta la zona de clubes, llegando a la Florida, digamos, empieza a ser un lugar de muy buena accesibilidad, de mucha calidad ambiental, porque está en una zona abierta, frente al río, lugares verdes, espacio público de buena calidad, y es apreciado, y eso da como un alivio, ¿no? Da como una tendencia una buena esperanza de que la calidad de vida de Rosario tiene a dónde expandirse y no hay que inventar demasiados nuevos lugares, solamente con que esas tendencias tengan un adecuado apoyo político, una adecuada infraestructura, obviamente, que eso siempre nunca alcanza, la demanda de infraestructura es exponencial. Imaginemos la cantidad de tomacorrientes que existen en nuestros dormitorios y los que existían en los de nuestros padres, es decir, estamos hablando de 1 a 10 probablemente por persona. Entonces, claramente eso nunca va a ser previsible para que sobre, pero sí la ciudad tiene zonas para crecer, inclusive todo esto al norte, pero no descartemos que el sur es un lugar que va a tener un desarrollo en algún momento, nada es mañana. En la ciudad los años no son nada, son minutos, pero la zona sur tendrá su desarrollo como lo tuvo oportunamente la zona norte, la zona oeste. El intercambio con los pueblos vecinos como ciudades, como Funes y otros, es marginal, me parece a mí. No produce un éxodo inexorable y permanente, inclusive ni siquiera de clase y tampoco de grupo etario. O sea, no todos los jóvenes se mudan y todos los viejos quedan, o todos los de tal segmento. No, creo que hay una interesante mezcla que, como toda sociedad, debería ser variada, debería tener una biodiversidad interesante para poder ser sustentable, para poder ser amplia y tener muchos valores conviviendo, que eso daría la impresión que es la única forma de que una sociedad se sostenga.
Todas estas necesidades que vienen de la mano de estos cambios sociales, cambios económicos, pueden darnos una gran oportunidad, la de pensar, por lo menos, que hay algo que no ha cambiado, a pesar de los tiempos, a pesar de los vaivenes económicos, a pesar de los problemas de seguridad, de inseguridad. Hay algo que no cambia nunca, la conformación de un hogar y la definición clásica. El hogar es aquello que construimos con el afecto y compartiendo la vida diaria con las personas que amamos. Ese es el verdadero sentido del hogar. Disfrutarlo, más o menos espacio, es la clave y la idea que hoy queremos mantener en foco.